Y es la situación en territorio sirio, justamente qué es lo que están pretendiendo los países como Turquía y Estados Unidos, específicamente Estados Unidos, para mantenerse en esa base, para mantenerse en territorio sirio. ¿Y no será esto también el uso de los kurdos como una excusa para ello? Adelante. Mire, algunas personas señalan que una vez que efectivamente ha fracasado en Siria los planes generales de invasión a través de una horda terrorista, estarían jugando un plan alternativo que algunos le llaman el plan K, el plan kurdo, ¿no? Hay una colaboración militar entre el ejército norteamericano, que dispone de bases en el norte de Siria, y las milicias kurdas que se llaman YPG e YPJ, esta última de militancia femenina, ¿no? En estos momentos hay una noticia alarmante porque se habla de que la creación por parte del ejército de los Estados Unidos de una milicia de fronteras de composición no solamente kurda, sino incluso islamista radical o wahhabí, takfirí, en fin, la ideología de los terroristas del Daesh, etcétera, ¿no? Y con esta fuerza heterogénea los Estados Unidos pretenderían hacer una zona tampón. Realmente las milicias YPG están jugando varias cartas a la vez. Están jugando la carta norteamericana y en algunos lugares están jugando la carta rusa, lo cual señala que existe mucho oportunismo político en estas fuerzas políticas y de milicias kurdas. Lo que es realmente grave es la colaboración no con Rusia, sino con los Estados Unidos. Los kurdos pretenden, algunos sectores al menos, aspirar a un Estado que les sea otorgado por los Estados Unidos de Norteamérica. Pero eso va a ser imposible, eso genera grandes contradicciones en la zona, es una amenaza para la unidad territorial de Siria y, por si fuera poco, está muy mal visto por el régimen turco del señor Erdogan, con la particularidad de que las fuerzas militares del señor Erdogan también son entrenadas y apoyadas por los Estados Unidos, de manera que los Estados Unidos tienen dos actores en estos momentos en Siria, sino tres. Un actor es Turquía, un actor difícil para los propios Estados Unidos, el actor kurdo y todavía el actor terrorista que no termina de ser derrotado. Hay una batalla enorme en la provincia de Idlib contra terroristas apoyados por los Estados Unidos. Y lo que me refiero es en lo que me pregunta con respecto a los kurdos, lo que cabe esperar es que se imponga la voluntad del pueblo kurdo de vivir como hermanos con sus hermanos árabes y de la región, para expulsar todos juntos al enemigo extranjero, invasor, imperialista, que fundamentalmente son los Estados Unidos, los países de la OTAN e Israel. Ahora, José Antonio Ejido, ¿cómo interpretar la posición que está asumiendo el gobierno turco frente a su presencia en territorio sirio cuando ellos también violentan la soberanía? ¿Y de qué forma podría enfrentar Turquía estos planes de Estados Unidos? Bueno, en estos momentos, justo cuando hablamos, muchos reportes señalan la inminencia de un ataque militar turco a gran escala en dos cantones de presencia kurda en el norte de Siria. El cantón de Afrin, en el occidente del norte de Siria, frontera con Turquía, y en el cantón de Kobane, también en frontera con Siria, ¿no? Bueno, Erdogan está jugando con su aliado, los Estados Unidos, a presionarlo al máximo, amenazando a los Estados Unidos con salir de la OTAN.
esto sería de la mayor gravedad para los Estados Unidos, porque hay que recordar que la OTAN es una alianza militar dirigida por los Estados Unidos encargada de preservar los intereses del capitalismo norteamericano, ¿no? Y que tiene a otros actores importantes dentro, Francia, Gran Bretaña y la propia Turquía. Entonces Erdogan le hace mucha presión a Trump, amenazando con salir de la OTAN si Trump sigue apoyando a los kurdos. Trump hace pocos días retrocedió y anunció que iba a dejar de apoyar a las milicias kurdas, pero Trump, es decir, el Pentágono, porque Trump no es más que una marioneta en manos del poder real estadounidense, saca, digamos, la noticia de esa milicia fronteriza formada por kurdos. Y Erdogan de ninguna manera quiere que los kurdos sean aliados de Estados Unidos o sean aliados de Rusia, tengan ninguna ventaja militar sobre ningún territorio de Siria fronterizo con Turquía, porque el señor Erdogan tiene dentro de su estado, de su país, de Turquía, el problema de una gran minoría, probablemente 15-20 millones de personas, que son de etnia kurda, de lengua kurda, y que no ven reconocidos sus derechos territoriales y nacionales dentro de la propia Turquía, ¿no? Entonces Erdogan quiere resolver un problema interno en relación al pueblo kurdo de Turquía atacando a Siria, y esto es muy grave, sobre todo para Siria, porque Siria ha estado luchando y sigue luchando por la sagrada unidad de su territorio. No cabe duda que es una situación contradictoria, pero estamos al borde de una guerra a gran escala de Turquía con los kurdos en Siria, de los kurdos con los turcos, mientras simultáneamente, como ya he dicho, en la provincia de Idlib, de Siria, muy cerca a estos territorios, hay una guerra a gran escala de Siria y de sus aliados contra grupos terroristas islamofascistas o takfiríes que están recibiendo apoyo militar, por ejemplo, a piezas de artillería y vehículos blindados del ejército turco, ¿no? De manera que es una situación muy complicada y los diversos actores, tanto Turquía como los Estados Unidos, como los kurdos de YPG, son una amenaza para la unidad territorial de Siria, ¿no? Que es algo de la mayor importancia, y para que termine la invasión de grupos terroristas y de los propios Estados Unidos de Siria. Estados Unidos tiene bases militares en Siria ilegales porque no cuentan con el visto bueno, con el acuerdo, con el consentimiento del gobierno legítimo de la República Árabe Siria, que sí ha pedido apoyo a las Fuerzas Armadas de Rusia, de Irán y de Hezbollah de Líbano. Y gracias a esa ayuda está pudiendo hacer frente a esta amenaza que le representa Turquía, los kurdos de YPG, el ejército norteamericano y los grupos terroristas. José Antonio, y también queríamos preguntarte acerca de este corredor humanitario y ahora el apoyo a los kurdos. ¿Es posible que se logre expulsar a Estados Unidos de ese territorio sirio o ya quedarán asentados? ¿Cómo se puede permitir semejante violación, José Antonio, del derecho internacional en un territorio sirio? Bueno, realmente todo este gran tragedia y esta gran invasión a gran escala que está sufriendo el pueblo de Siria, la República Árabe de Siria y su gobierno legítimo, tiene un director, tiene un cerebro, tiene un estratega principal. Ese estratega principal que ha movido todos los hilos de Arabia Saudí, de Qatar, de Israel, de Turquía, de los grupos terroristas, de las sanciones de la propia Unión Europea,
unas sanciones injustas e ilegítimas que han apoyado el terrorismo, pero como ya digo, el cerebro de todas estas monstruosas agresiones que han costado la vida alrededor y de manera aproximada a 500.000 de ciudadanos de Siria, el cerebro es el Pentágono de los Estados Unidos, el imperialismo norteamericano y el gobierno de los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos ha pretendido derribar desde finales o casi marzo del 2011 el gobierno legítimo de la República Árabe Siria. No ha conseguido derribar por una razón fundamental, porque la inmensa mayoría del pueblo de Siria, todas sus confesiones y etnias y todos sus grupos políticos y todas sus clases sociales unidas se han comprometido en la defensa de su República Árabe y de su gobierno legítimo, y se han comprometido con las armas en la mano y están pagando un precio altísimo por su libertad, por su revolución, por sus ideales y por sus valores muy elevados de una sociedad multiconfesional, panárabe, progresista, ¿no? Donde se defienden los derechos de las mujeres, etcétera, etcétera. Ahora, los Estados Unidos no quieren reconocer que gracias al heroísmo y a la unidad del pueblo de Siria, gracias a la dirección del presidente Bashar al-Assad y gracias también, hay que decirlo, a la ayuda generosa de las Fuerzas Armadas de Rusia, de la Guardia Revolucionaria y las Fuerzas Armadas de Irán y la intervención del partido ejército milicia Hezbollah de Líbano junto a la presencia de otros voluntarios generosos, árabes y musulmanes, Siria no ha caído. Y los Estados Unidos no quieren reconocer que Siria no ha caído, que Siria se mantiene en pie, que Siria ha avanzado en su guerra contra el terrorismo, que el Daesh, el grupo criminal terrorista, está siendo derrotado por Siria, ¿no? Porque si reconociese los Estados Unidos este hecho, tendría que reconocer que ya no es una potencia fundamental del orden internacional, que ya no amenaza a los pueblos árabes y a los pueblos de Oriente Medio y que ha entrado en el terreno del declive geopolítico, abriendo paso a algo que le da miedo y de lo que hablaba el comandante Chávez, que es un mundo multipolar. El mundo multipolar, el fin del mundo unipolar dominado por el imperialismo, se está construyendo hoy en los campos de batalla de Siria, de la provincia de Idlib, del norte de Siria, de la Guta oriental en torno a Damasco y de otros territorios donde Siria defiende su libertad, su independencia y su dignidad. Es muy difícil para Trump y para los militares que gobiernan el gobierno de los Estados Unidos reconocer este hecho, y por eso se inventan todo tipo de provocaciones para desestabilizar esa región. Una provocación ha sido la crisis política en el gobierno de Líbano, la segunda, la declaración de Jerusalén como capital de Israel, la tercera, los disturbios en Irán, la cuarta, los ataques militares de Israel contra Siria, y ahora esta manipulación a la que se prestan lamentablemente algunos actores políticos kurdos, ¿no? Pero estamos convencidos y la humanidad avanzada y progresista tiene el derecho y tiene el deber de dar apoyo a la recta final de la guerra en Siria, para que la República Árabe Siria, para que el pueblo sirio restablezca la paz, la estabilidad, la unidad, los millones de desplazados vuelvan a sus casas y se reconstruya un país que ha sido completamente destruido, pero que está en pie, y yo creo que es el país más digno y más valiente del mundo, que está construyendo, es la llave para la entrada en un mundo multipolar, más pacífico y más democrático, que tiene que ver con la derrota de los Estados Unidos en Siria. Como eso no lo quieren aceptar, ellos pretenden alargar indefinidamente la guerra en Siria y provocar más muertos de los hijos de Siria, más sangre en los pueblos de Oriente Medio. Bueno, agradecemos a José Antonio Ejido.